Sí, no sé qué es lo que me está diciendo. El anfitrión. Ah, bien, sí, entendido. Ahí está. Vamos a tratar de ser prácticos, así que cualquier pregunta que ustedes tienen, abren el micrófono y comenzamos a charlar, a debatir y a tratar de aprovechar el tiempo, así ya después les puedo pasar el examen y bueno, y que corra sangre en el nombre de Jesús. Están más asustados. Pero bueno, lo loco de esto de tener que dar clases así es que uno tiene que empezar a correr y a descolgar los calzones que están colgados arriba de la estufa, que se están secando. Y no sé si a ustedes les pasa, porque por ahí uno se mira la cámara y dice, mirá lo que tengo colgado atrás, y empezaron a bajar todo. Pero bueno, vamos a tratar de aprovecharlo y meterle ficha a esto. Lo último que vimos fue sobre los símbolos del Espíritu Santo. Yo no sé si hay dudas respecto a esto o de lo que hemos venido viendo anteriormente, alguna pregunta que surja. Todas esas, bien. Ok, ¿no hay preguntas? Qué interesante. Yo todavía, miren, yo todavía estoy leyendo esta materia, todavía la sigo estudiando, todavía sigo profundizando porque me apasiona y todavía, y hasta el día de hoy me siguen surgiendo un montón de preguntas y un montón de dudas sobre el Espíritu Santo. Pero bueno. Entonces, ¿estamos bien? ¿Me hacen un ok con la manito? Sí. Bien, joya. Perfecto. Ok, entonces vamos, no sé en qué página están ustedes, pero al tema que seguía, que era la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando lo encuentren, también me hacen un... Perfecto. Sí, Carlos, ¿ibas a preguntar algo? No, que recién encuentro el micrófono. Veía que hacía señas nomás y movía los labios nomás. Ah, bien. Bueno, vamos a ir a la parte donde Tecnología dice la pura. carpeta, la obra del Espíritu Santo. En esa parte vamos a estar. Y de paso le comparto el mate que me regalaron para el Día del Padre. Miren qué bonito. Este es de Dios. Está frío ¿Vieron? el mate, es tereré. Ajá. No sé quién fue el que dijo eso. Póngale un Gustavo. Que sello. ahora, porque viene el examen ahora. Así que ya Gustavo tomamos nota Araya. del nombre. ¿Quién fue? Gustavo Gustavo Araya. Ezequiel Martínez. Ezequiel Martínez y Marcia Guevara, los mando al frente a los dos. Ah, muy bien. Listo, ya está. Bueno, vamos a ver la obra del Espíritu Santo. ¿Sí lo tenemos? Vámonos más de lleno. Dice la carpeta, es el autor de las Escrituras. O sea, que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Me hubiera gustado tener una pizarra así, podíamos analizar la palabra griega porque es muy interesante. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la utilidad es amplia, pero lo importante acá o el énfasis no está puesto en la utilidad de la palabra, sino más bien el origen de la palabra. Y cuando habla la palabra acá inspirada, significa que es... Ajá. Están escuchando la AM, parece. Lo importante acá es la palabra inspirada y significa respirada por Dios. Eso es lo que quiere decir, que la palabra fue respirada por Dios. Toda la escritura fue respirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tenemos que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no está el Espíritu Santo, no hay interpretación de las Escrituras. Es imposible interpretar las Escrituras si no está el Espíritu Santo.
Es imposible que las Escrituras tengan efecto en la vida de una persona si no está el Espíritu Santo. No sé si recuerdan, en una de las clases creo que hice mención a Jorge Fox, el líder de los cuáqueros, que cuáquer significaba temblar. Bueno, que él decía de que no hay interpretación de las Escrituras si no es por medio del Espíritu Santo. Él es el que decía esta frase. Por lo tanto, todo aquel que quiera llegar a la profundidad en las Escrituras, que quiera profundizar, que quiera extraer la verdad de Dios de las Escrituras, que quiera encontrar a Cristo en las Escrituras, tiene que hacerlo solamente por medio del Espíritu Santo. Por lo que es importantísimo que en nuestro estudio de la palabra esté el Espíritu Santo. En la preparación de cualquier sermón esté el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el centro de todo lo que nosotros vayamos a estudiar en las Escrituras. ¿Estamos bien? Sí, es difícil con esto de darlo de esta manera, pero bueno, vamos a intentarlo. B, el otro punto que sigue. Sí. Profe, ¿me escucha? En el punto A, ¿qué iba? ¿Lo puede repetir? Ah, perdón, siento que tiene una laguna. Es el autor de las Escrituras. Es el autor de las Escrituras. Eso va en la laguna. Gracias. No, gracias a vos por recordarme, porque lo tengo marcado, pero me olvidé decirles. Entonces, la obra del Espíritu Santo, A, es el autor de las Escrituras. B, provee una perfecta comunión con el Padre. Nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo solo por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 2:10, y 2:10 al 14 y el 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Miren qué interesante. O sea, que lo que vamos a nosotros a recibir de la palabra de Dios va a ser solamente por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren qué interesante, todo lo escudriña. La palabra escudriñar habla de un estudio de laboratorio, algo profundo, como que yo agarro el mate y lo miro por todos lados, lo estudio, lo levanto, lo bajo. De eso se trata. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con el corazón de Dios. Lo escudriña con la palabra de Dios y nos la transmite a nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que no vamos a entender, no podemos nosotros recibir ni entender las promesas de Dios o todo lo que Dios prometió darnos y juró darnos también, porque también la Biblia habla de un juramento, si no es por medio del Espíritu Santo. No podemos aceptar nada si no es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, acá es muy interesante esto. Voy a hacer un paréntesis acá. Porque por lo general, en este tiempo donde a ver cómo decirlo, tiempos de titulitis aguda, donde nadie quiere ser siervo, todos quieren ser apóstoles, profetas, querubines, serafines, ayudines y magistral. En este tiempo la gente por lo general busca alguien que le revele o que le diga lo que Dios tiene para ellos. Cuando en realidad lo que la gente tendría que hacer es buscar en las Escrituras, leer las Escrituras, profundizar en las Escrituras, y ahí van a encontrar el mensaje de Dios para ellos. Pero por ahí es más fácil eso. Tengo un amigo pastor que un día estaba él en el templo y llega un chico y le dice, discúlpeme, dice, ¿hay algún profeta acá? Y él le dice, mirá, no sé si soy el pastor de la iglesia. Sí, dice, pero ¿hay algún profeta? Mirá, soy el pastor. ¿Y usted es profeta? Y él lo miró y le dijo, mirá, soy el pastor. ¿Para qué quiere un profeta? Porque quiero que me libere y que me diga lo que tengo que hacer. Entonces vivimos tiempos donde es más fácil que otro nos dé la comidita en la boca o nos diga qué hacer, que realmente nosotros buscar en las Escrituras
lo que Dios tiene para nosotros. Por eso el texto bíblico dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo creo que vivimos tiempos de microondas, donde a la gente le gusta en 2 minutos tener todo listo. Yo siempre, donde nosotros estamos trabajando, yo le digo a los hermanos que no crean a todo lo que yo les digo, sino que lleguen a su casa y se fijen en la Biblia si es realmente lo que yo les estoy diciendo es bíblico o no, si es real o no. Porque como la gente no quiere buscar en las escrituras, entonces se produce un problema terrible. Entonces empieza la manipulación. Había otra cosa más que iba a decir. A ver si me acuerdo. Bueno, un ejemplo práctico para que entendamos esto. Va a ser medio asqueroso, pero lo voy a utilizar, ¿sí? Igual no es tan asqueroso, está mi esposa al lado, así que ella cualquier cosa me da el correctivo. Pero si yo los invito a comer, a ver, lo voy a utilizar de ejemplo a Marcelo. Yo te invito a comer, Marcelo, y te digo, te voy a hacer un asado, pero tremendo. Y te pregunto, ¿qué parte del asado te gusta más, Marce? El vacío. ¿El vacío te gusta? Bueno, es más fácil comprar vacío hoy en día como está la carne, el precio de la carne, pero no, un chiste malo. Pero yo le digo a Marcelo, bueno, yo te preparo un vacío ahí tremendo para que vos lo comas todo. Y entonces llega el día, yo le preparo una mesa tremenda a Marcelo, con ensaladas, con un montón de cosas, y lo siento a él y lo voy a honrar. Y vengo y traigo el vacío cortadito, ¿no? En una bandeja. Y le digo, ¿qué porción elegís? Y él me señala ahí, y agarro, y antes de ponérselo en el plato a él, ¿sabe qué hago? Lo mastico todo, lo chupo todo, y después se lo pongo en el plato a Marcelo. ¿Vos lo comerías, Marcelo? Por supuesto que no. ¿Cómo que no? Si te estoy invitando, bueno, te estoy honrando. ¿Cómo que no? Cuando no tenga dientes, tal vez. Bueno, ustedes sabían que nosotros somos así. Los cristianos somos así. Nos gusta que otro mastique la comida, que otro le saque los nutrientes, que otro le saque el sabor y después nos dé esa porción a nosotros. ¿Por qué? Por no buscar nosotros en las escrituras, por no estudiar las escrituras, por no profundizar. Y miren lo que dice el Espíritu, lo que dice la Biblia a través del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, y acá viene lo tremendo, que cuando uno recibe del Espíritu Santo lo que Dios tiene para nosotros, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y esto está bueno, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, si no está el Espíritu Santo, no podemos entender, por ejemplo, o aceptar por fe la Trinidad. No podemos experimentar los dones del Espíritu, no podemos experimentar, bueno, un montón de cosas más. Voy a ver. Perdón, me está llamando el presidente. No es verdad. Ahí está. Entonces, hablamos en términos espirituales porque estamos llenos del Espíritu Santo. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando habla de hombre natural, acá habla del almático, del ser almático. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y miren lo tremendo de esto. Mas nosotros, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Esto es una bomba tremenda. Es una bomba tremenda, porque esto nos lleva a pensar como Cristo. Esto nos lleva a mirar como Cristo. Esto nos lleva a actuar como Cristo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico. Cierren sus ojos, por favor.
y yo los voy a hipnotizar desde acá. No, cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, por favor. Todos. A ver, estoy anotando. ¿Quién no tiene los ojos? Ahí está. Bien. Ahora quiero que hagan un ejercicio práctico y piensen en el día. ¿Alguno ha tenido algún pensamiento inapropiado? Hasta ahí llegamos. ¿Alguno tuvo un pensamiento inapropiado? ¿Algo que ustedes consideran que no le agradó a Dios? Ahora abran los ojitos, por favor. Abran los ojitos. ¿Vino algo a la cabeza? Bueno, ahora van a abrir los micrófonos y me van a empezar a contar que... No, pero... Algunos quizás dijeron, ay no, yo no pienso esas cosas, ay no, yo no. Pero se dan cuenta de que si nosotros tenemos la mente de Cristo, no tendría que haber lugar para esos pensamientos. Ahora quiero decirles algo. El que dice yo no tuve esos pensamientos hoy está pecando porque nosotros al tener la mente de Cristo, inmediatamente la mente de Cristo detecta esos pensamientos que no son apropiados y nos lo hace saber. Ahora nos sentimos más cómodos porque de eso se trata, que el Espíritu Santo a través de la mente de Cristo que va formando en nosotros, nos empieza a mostrar qué pensamientos no le agradan a Dios y empezar nosotros a trabajar y a sacarlos en el nombre de Jesús. ¿Estamos bien? Están reaburridos. Bueno, ya nos vamos a ir a comer un pancho. Romanos 8:26 dice el texto bíblico. Amén, dijo Joaquín. Bien. Romanos 8:26. Sigue en la carpeta. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, una de las maneras que nos ayuda es como hablábamos recién. Nos hace ver qué pensamientos son agradables y cuáles no. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto es tremendo, porque lo que está queriendo decir Pablo acá es que ustedes y yo no tenemos capacidad para comunicarnos con Dios. No tenemos capacidad para comunicarnos con Dios, no sabemos hablar con Dios. De hecho, yo escuchaba gente por ahí que dice, no, yo sé orar. Y yo me quedo asombrado, porque acá el texto dice que no sabemos orar, no sabemos hablar, no sabemos qué pedir. Y necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque miren lo que dice. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, como Él escudriña las intenciones de nuestros corazones, y hay cosas que no las podemos expresar con palabras, pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder comunicarnos con Dios. Iba a decir algo, se me fue. Se me complica esta forma de dar clases así, perdón. Pero bien, esa es la idea. No sabemos comunicarnos con Dios. Y ahora que nos quieren meter el lenguaje inclusivo, me parece que va a complicar más la cosa. Menos vamos a saber hablar con Dios. Pero miren qué importante que es esto. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora. Una pregunta. Sí. Cuando dice gemidos indecibles, porque hay muchas opiniones sobre eso, ¿cómo sería? Lo que no se puede hablar. Hay cosas que nosotros no podemos expresarlas con palabras. Hay dolores, bueno, ahí ya hay un tema para meterse en sanidad interior. Pero es el Espíritu Santo el que sabe expresarlo. Sí, Él interpreta nuestros corazones y lo expresa tal cual. Listo. Hasta Gracias. Carlos con Fabián, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Ahora, algo que es muy interesante, y es que el apóstol Pablo nos dice, y también Judas lo dice, de que debemos orar en el Espíritu Santo. Que debemos orar en el Espíritu Santo. Si agregamos también lo que enseñó Jesús, que debemos adorar en el Espíritu Santo,
nos encontramos de que no sabemos adorar, de que no sabemos hablar, de que no sabemos relacionarnos, tenemos un problema terrible. Y si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no podríamos adorar al Padre, no podríamos orar, no podríamos hacer un montón de cosas. Ahora, el libro de Daniel nos muestra de que Daniel hace una oración y que cuando viene el ángel y le trae la respuesta, le dice el ángel de que costó que llegara la respuesta porque tuvo que enfrentarse con el príncipe de Persia. ¿Han leído ese texto? ¿Me mueven la cabecita, sí o no? A ver si no lo buscamos. A ver, dame un segundito. A ver. ¿O alguien lo encontró? A ver, Daniel, no sé si el capítulo 9. Sí, capítulo 9, si no me equivoco. ¿Alguien lo encontró? Ahí dejo abierto el micrófono. Príncipe. 10, Daniel 10, versículo 12. Ahí está. Perfecto, 10, no era el 12. 9, era el 10. ¿Ah? 10, 12. Genial. Ok. Bien, ¿alguien lo puede leer, por favor? Yo acá lo leo que lo tengo. Perfecto. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Perfecto. Perfecto. Y bueno, y después agrega y dice, he venido a hacerte saber lo que ha de venir y le revela algunas cosas más. Interesante el texto. ¿Por qué? Porque nos revela, en este caso, que la oración de Daniel, la respuesta, podríamos decir, el enemigo no quería que llegara la respuesta a Daniel. Ahora, les pregunto, ¿esto se repite hoy en día para con nosotros? Sí, ¿Por qué? y porque lo que no quiere Satanás es que tengamos comunión con Dios, porque a través de la oración y de la palabra es a donde adquirimos ese conocimiento que, como dice usted, el Espíritu Santo es el que se comunica, el que intercede. Ujú. Perfecto. ¿Quién otro tiene otra opinión? Y la Biblia también habla de que hay cosas que entorpecen, que son un obstáculo para recibir la respuesta. Mayormente, quizás, ¿Cómo qué? no me acuerdo, Por ejemplo. tener una diferencia con alguien. Hablaba, creo que Pablo hablaba sobre el matrimonio, Ajá, para con la que esposa. las oraciones no sean estorbadas. No recuerdo bien el pasaje. Sí, con la esposa, que había que estar bien con la esposa para que la oración no fueran Sí, no estorbadas. Por recuerdo eso bien. yo estoy con mi esposa acá al lado. Está bien. Dios te va a contestar. Aparte hoy es nuestro aniversario, así que Felicidades. aceptamos regalos, ¿sí? Aceptamos regalos, gracias. Bien, ¿qué otra opinión hay al respecto?
Ah, ¿quiere una luna de miel? ¿Dónde? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Es así, como dicen los hermanos? Hoy en día el panorama cambia. ¿Vivimos lo mismo que Daniel? Despiértate tú que duermes. Lucy, ¿qué pensás? Ay, te enganchamos, Lucy, ¿viste? ¿Por qué a mí? Dice. No se escucha, ¿no? Escúchalo, ¿no? Yo creo que pasa palabra. Bien, te voy a ampliar la pregunta. ¿Por qué creen, a todos se la amplía, por qué creen que Pablo nos aconseja y Judas a orar en el Espíritu Santo? Puede ser porque al estar conectado con en la oración, estar conectado con el Espíritu Santo, el diablo no puede entrar en nuestras mentes. Es que no sé si el diablo puede entrar en... Explícame eso de entrar en la mente. No, no sé, se me ocurre. Cuando nosotros oramos, póngale, entonces hay una conexión con Dios, ¿cierto? Que a donde no nos cabe otra cosa para pensar. Nada más que tener esa comunión íntima con Dios. Aclarame el tema del diablo que se mete en la mente, porfa. ¿Cómo sería eso? ¿Es así o no es así? Sí, porque a veces supongo yo, por ahí, y me ha pasado a mí, por ahí estás orando y estás pensando en otra cosa, y no tenés esa profundidad de orar, ¿cómo te puedo decir? Sí, esa profundidad de orar, o no estás concentrado realmente en esa conexión con el Señor. Bueno, pero a eso le atribuís que el diablo puede ocupar la mente. No, digo yo, digo, una forma de pensar. Este, vos sos el profesor. Perdón, No, pero estamos... Sí, Esther. decías que de acuerdo a lo que Pablo escribió, él consideraba que nosotros no teníamos capacidad de comunicarnos con Dios si no era a Exacto. través del Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Yo creo que principales razones, ¿no? Y yo creo que en algunas circunstancias o situaciones nosotros, por ser seres humanos, ¿no? No tenemos el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace que no nos podamos comunicar con Dios, no haya una Perdón, relación aclarame, íntima con el Señor. repetime porque hubo una parte que no entendí que se cortó. Sí, es que mi internet está medio. Por eso apagué la cámara también. Ajá. De todo lo que vos dijiste, ¿sí? Sobre Sí. lo que el apóstol Pablo decía, ¿sí? Ahí se escucha un poco mejor. Sí. No, que se cortó una partecita que Bien. me... Decir mismo que dije. Retomando lo que el apóstol Pablo decía con respecto a que nosotros no tenemos la capacidad para comunicarnos con Dios si no es a través del Espíritu Santo, ¿sí? Yo creo que puede darse de que por ser seres circunstanciales, ¿no? Aunque no deberíamos ser cristianos circunstanciales, pero somos seres humanos y en algunos momentos de nuestra vida, por distintas razones, podemos quizás el Espíritu Santo. Y eso hace, bueno, que impida esa comunicación con Dios. Amplíame Que lo de ahí seres relaciono lo que circunstanciales. siempre ve.
Ahí se me cortó a mí ahora. Sí, que me amplíes lo de seres circunstanciales. O sea, ¿seríamos cristianos circunstanciales? Y en ocasiones sí. Puede afectar, por ejemplo, no sé, alguna situación económica y hace que quizás, bueno, por distintas razones no tengas el tiempo que dedicabas normalmente, por ejemplo, a oración, y nuestras oraciones o son más breves o son con menos profundidad. Ujú. Bien, dos cositas. Si Sí, quieren anotarlo por ahí, para que lo tengan en cuenta. Efesios 6:18, ahí Pablo habla de la oración en el Espíritu. Y Judas 1:20. ¿Sí? Efesios, Efesios 6:18 y Judas 1:20. Ahí es donde habla sí. Pablo sobre el tema de orar en el Espíritu. A ver. Lucas capítulo 11, a ver. Por favor, si me acompañan, no está ahí. Vamos a buscar Lucas 11. Bien. En Lucas 11 aparece la famosa oración del Padre Nuestro. Porque Esther dijo algo respecto a la oración, habló del tiempo y la profundidad. ¿Sí? Entonces quiero ampliar un poco más el debate. Profe, Lucas 11, ¿cuánto era? Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. Bien, ¿lo leemos juntos, le parece? ¿O vamos a hacer un Sí. ejercicio mejor? Bien, dice así, Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús acá comienza a enseñarles la famosa oración del Padre Nuestro. Vamos a hacer un ejercicio. Yo necesito que por favor ustedes cuenten el tiempo. Yo voy a recitar la oración de Jesús y ustedes van a contar el tiempo para ver cuánto dura esta oración. ¿Les parece? ¿Sarita? Ahí está, pues digo, si está Sarita presente, lo demás no importa. No. Dice, ¿por qué? Dice Sarita. Ahí porque algo le vamos a manguear, Sarita, no se preocupe. Bien, yo voy a leer la oración del Padre Nuestro y ustedes la van a contar, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Mateo agrega, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. ¿Cuánto duró? 18 30 segundos. segundos. 15 segundos. 15, contar. 18, 20. 30. No saben contar. Vamos bien colectivo. 30. 15 segundos, calculo. 30 ¿Cuánto, segundos. Lucy? 30 segundos me marcó a mí. 30 te marcó a vos. Bueno, Está mal. le ponemos entre 20 y 30 segundos. Ponete ahí. Aproximada. ¿Qué opinás, Esther? ¿Le faltó profundidad y tiempo a la oración de Jesús? Perdón, se me entrecorta. Ay, perdón. Digo, si a la oración que Jesús nos enseñó le faltó tiempo y profundidad. No. No le faltó tiempo. Entonces, Ni no se trata. profundidad tampoco. Ahí está, bien. ¿Por qué necesitamos del Espíritu Santo para orar? Porque el Señor no se vale de cantidad ni de profundidad. Lo del Señor se vale en calidad. ¿Se acuerdan del Kairos y el Cronos?
Para Dios Sí, lo que busca sí, es la sí. calidad, no la cantidad. Entonces, podríamos decir de que la oración no tiene que ver con un espacio de tiempo para que sea profunda. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. De hecho, si ustedes Pero siguen también, leyendo... Bien. Sí. pero también habría, creo que hay otra pregunta sobre esto. Mm, Porque Jesús enseñó muchas veces de cómo orar, buscar y a llamar y abrir y pedir se los dará. Hay muchas ocasiones que Jesús enseñó, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo es orar en el Espíritu? ahí está el Porque tema. todos los días nosotros oramos, todos los días lo pedimos. Ahora, ¿lo pedimos en el Espíritu o no lo pedimos en el Espíritu? ¿Cómo sería orar en el Espíritu, como dice el libro de Efesios o Judas? ¿Cómo sería adorar? Quizás adorar en el Espíritu, sí, porque cuando estamos orando hay un momento muy especial que nuestro corazón se abre. Quizás sea eso, orar en el Espíritu. ¿Cómo sería la definición de orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu Santo. Excelente pregunta. ¿Qué piensan, amados? También ahí en el Padre Nuestro toca puntos fundamentales, Jesús, en la oración, porque dice Padre Nuestro, ¿cierto? Reconoce que Él es el dador de la vida y dice que venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Antiguamente se dividía todos los pueblos por reinos, ¿cierto? Y qué mejor que tener el reino de Él. Ese Sí, es el reino que igual nos te hace digo falta. algo. Igual te digo algo. Cuando la Biblia habla de reino, no es lo que se nos viene a la cabeza a nosotros. No, pero habla de que es mejor el reino de Dios que... Sin duda, sin duda, sin duda. Pero, o sea, no es lo que nosotros conocemos como reino. Es un tema interesante para poder estudiarlo. Pero es muy interesante cómo comienza. Padre Nuestro. Ahí ya habla de algo que ya nos vamos a meter para poder definir cómo, por qué. Eso sería desglosar lo que Jesús quería decir en ese momento o quería enseñar. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que oro en el Espíritu o cómo es orar en el Espíritu Santo? Bien, igual, algo para aclarar. La oración que Jesús enseña, porque los discípulos le dicen enseñanos a orar, porque Juan también les enseñó y porque, bueno, la oración que Jesús enseña era una oración común y corriente dentro de la cultura judía. O sea, no tenía nada de especial la oración. Lo que Jesús les está diciendo, sean ustedes mismos orando. Sean sinceros y sean ustedes mismos, básicamente. Una de las cosas. Puede ser que Una una de las riquezas oración, para extraer. Sí, una, Guti. cuando se dice que debemos orar en el Espíritu, que hace referencia a orar con la mente y el corazón, que esa sería una oración de calidad y que no importa el tiempo que yo esté dedicando, sino que sea una oración con un corazón conectado a Dios y con nuestra mente ahí como conectada con el Señor. Esa puede ser una oración en el Espíritu, creo yo. ¿Se escuchó? Bien, ¿alguien tiene otra opinión? Sí, perfecto. ¿Alguien tiene otra opinión? Recuerden de que yo estoy evaluando también la participación en clase, ¿ah? Sonríe, Jesús te ama. Amén. Porque el Señor Jesús también estuvo, no solo, por ejemplo, recién vimos que duró 20, 30 segundos el Padre Nuestro, pero Jesús estuvo noches enteras orando y ahí también estuvo mucho tiempo. Pero una cosa es la oración de Él y otra cosa es la que Él nos enseñó a nosotros. ¿Qué hacía Él en su intimidad? Te voy a dar un ejemplo práctico al respecto. Martín Lutero dice que él pasaba días enteros orando. ¿Y sabes cómo lo hacía? A través de las Escrituras. Él se ponía a leer la Biblia y decía, ¿quién entrará a tu santo lugar? El limpio de manos y de corazón puro. Entonces Lutero se ponía a orar y decía, Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida. Y se acordaba de vos y decía, Señor, limpia el corazón de Gustavo.
y se acordaba Amén, de, amén, amén. de Joaquín y decía limpia el corazón de Joaquín y se iba acordando de todo. Entonces Lutero dice que utilizaba la Biblia, lo estoy parafraseando, ¿no? Como un GPS. Ujú. ¿Qué pasó? Cortó. Ah, se le cortó a él, yo pensé que era a mí. Sí, no, se le cortó ahí. Le vamos a poner un 0. Ah, genial. Mil disculpas, se cortó la luz acá. El diablo inmundo puso la cola y... Nah, tiene cola ahora. Eh, Mil disculpas, pero se cortó acá. Bien, estábamos... ¿En dónde estábamos? Ok. Ahora sí, espero que ahora sí, que no haya problema. Bien, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, gracias Claudia. Bien, estamos en esto. Decíamos de que, Gustavo preguntaba, o él expresaba cómo él interpretaba la oración en el espíritu, que eso es lo que teníamos que definir, esa era la pregunta que surgía que decía Fabián. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Cómo sería la oración en el espíritu? Claro. Ujú. No, claro. ¿Qué opinión tienen, amados del Señor? No me dejen solo, por favor. ¿Me escuchás, Ale? Sí, Fabi. Quizás un poco el pasaje que leímos recién de Romanos. Mm, Yo creo que uno ora y clama al Señor dentro de lo que uno siente. Y es ahí donde yo creo que el Espíritu, como dice su palabra, el Espíritu mismo intercede porque Él sabe cómo pedir lo que nosotros muchas veces no sabemos cómo pedir. exacto. Y intercede por el santo. Entonces yo expreso a Dios mi deseo, mi necesidad, pero el que sabe transmitirla a Dios es el Espíritu Santo. Quizás Bien. yo no pueda, porque tal vez lo que estoy orando no está dentro de la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo sabe mi intención y sabe si es el tiempo o no es el tiempo de Dios, porque es Dios mismo. Bien. Entonces, Quizás sea eso. ¿cómo haríamos para saber si la oración es en el espíritu o no? ¿De qué manera nosotros tenemos esa seguridad de que lo estamos haciendo o no? Porque ahí Efesios habla, dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Sí, ahí está, Y en después todo dice tiempo. súplica, en todo tiempo, en toda oración y súplica. ¿Y cómo hago para suplicar en el Espíritu Santo? Por eso está la idea, ¿cuándo es orar en el Espíritu Santo? ¿Cómo hago yo? Si yo no lo puedo hacer. Eso es una obra Tal de cual. Dios. Y cuando dicen todo tiempo, ¿a qué hace referencia? A todo tiempo. En todo momento. En todo momento. Yo creo que podemos estar... O sea que entraría una parte inconsciente también. No sé, puede ser, ¿por qué no? Pero yo creo que la mayoría de las veces, cuando uno va en la bicicleta, va caminando, yo creo que la relación con Dios no tiene un principio y un final. Yo creo que es una constante.
no es que arranque el día y arranco, yo creo que es permanente, quizás en la todas noche, o toda circunstancia, en todo tiempo, en todo momento. Ale, Sí, ¿qué sería la parte inconsciente? Por ejemplo, cuando estamos durmiendo. ¿O a qué te referimos cuando decís parte inconsciente? perdón, quizás me expresé mal. Quizás cuando estás, por ejemplo, estás jugando al fútbol, ¿se cortó la oración en ese momento o no? ¿Esa Sí. conexión se cortó o no? El wifi. A no ser que le diga, Espíritu Santo, ayúdame a meter un gol, pero si no, es imposible. Yo creo que hay un momento que uno está en comunión con Dios y otros no, quizás. Entonces, Yo- no tiene... No, me parece que siempre estamos en comunión con Dios. El tema es en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Todo eso también puede ser con respecto a la oración, porque siempre estamos en comunión con Dios. En todo momento, como cristianos, en todo tiempo estamos en comunión con Dios. Entonces, por ahí creo yo que la oración no es solo estar con los ojos cerrados o estar solamente orando, sino nuestro estilo de vida debe ser acorde a lo que oramos y a lo que creemos. Entonces, nuestro estilo de vida puede ser una oración constante también. Creo Sí, que va por ahí. Marcia, ibas a decir algo. Coincido con Gustavo. ¡Qué profundidad! Tengo para decir más, pero no sé si Marce va a hablar, profe. Ah, bueno, que hable primero Marcia y después... Marcia. Marcia, dijo. Sí, te escuché que ibas a hablar. Le había entendido Marce. No, haciendo referencia a lo que había dicho Gustavo, de que todo el tiempo estamos en comunión con Dios. Todo el tiempo estamos en comunión con Dios. No sé, pregunto. Sí, yo creo que sí. Me parece que no. Acordémonos cuando Ale dio el ejemplo inclusive de la esposa o de la intimidad, que Dios también está ahí. Entonces, como cristianos, yo creo que todo el tiempo estamos en comunión con Dios, creo. Porque la comunión con Dios no está atada, ligada a si yo desobedezco o no a Dios. Cuando yo estoy desobedeciendo a Dios, el Señor está conmigo ahí también, ¿o no? Efesios dice orando en todo tiempo. ¿Qué es lo que Claro, es todo pero tiempo? es un problema el todo tiempo, porque supongamos la mayoría de los que estamos acá, y no es ser grosero, somos casados, estamos en intimidad con la esposa, ¿también vamos a estar orando en ese momento? A eso me refiero No yo. sé. Si hacemos lo que agrada a Dios, yo creo que sí. Porque si no, de Yo otra creo manera no se puede cumplir. De otra manera La hora no se puede práctica cumplir de la la oración. oración de todo tiempo no entra. No. Porque si no, de otra manera no se puede cumplir la oración en todo tiempo. Yo como mamá, se la mandó mi hijo y me sale y estoy en un momento ahí de exaltación y de que no sé si en ese momento que de enojo estoy en comunión con Dios. Yo creo que la comunión, qué sé yo, pasa por otro lado. ¿Y con tu hijo, por más que estés enojada, estás en comunión? ¿O se cortó por tu con mi enojo? hijo. Y Recordemos que el Señor Jesús también se enojó cuando entró al templo, por ejemplo, y no perdió No, de bueno, vista sí, la comunión. pero este no, ejemplo... estamos hablando Pero digo, de la... claro, Sí, de la Marcia, comunión. pero vos te enojaste con tu hijo. ¿Tu comunión se cortó Sí. con él porque te enojaste? No, ¿Y con Dios? y es que no sé, porque en ese momento por ahí afloran sentimientos o emociones o cosas que no hacen estar en comunión. Bueno, creo Como que ahora tendremos que que vamos a definir comunión. ¿Qué sería? Fernando, ¿qué ibas a decir, Fernando?
No, que me parecía que en relación a lo que veníamos hablando de estar con, es como cuando yo estoy, por ejemplo, casado, que yo por más que no estoy con mi esposa de forma directa pidiéndole algo, yo sé que me ampara esa comunión que yo tengo, independientemente si hablamos, independientemente si me enojo o independientemente de lo que suceda, yo sigo teniendo una comunión con ella. O sea, usándolo en ese ejemplo, quizás se podría aplicar a esto y ya quedando casi como vos decías, al pie de poder definir juntos qué es lo que es comunión, para saber si la comunicación se corta por una situación emocional o no, porque a partir de ahí podríamos solucionar este dilema, me parece. Lo que pasa es que por ahí tendríamos que definir también si la comunicación tiene que ver con lo verbal o dentro de la comunicación entra lo no verbal. Claro, es que comunicación por definición entra las dos cosas, lo verbal y lo no verbal. Tal cual. Claro. Es decir, que podemos estar comunicándonos con Dios sin hablar. Y sí, sí, exactamente. No implica solo lo verbal, sino los mudos no podrían comunicarse con el Señor. Excelente. Bien, ¿y cómo sabemos que vamos a ir a la parte verbal? Que uno se pone a hablar con Dios. ¿Cómo sabe uno que está hablando en el Espíritu, que está orando en el Espíritu? Agus. No sé si sacaron una foto y dejaron congelada la imagen. La chica que está en la estufa, que, que está en comunión no con el Señor. ¿Qué piensa? Tiene un 10 igual, ya sabe ella. Pero, ¿qué piensa ella? ¿Cómo sabe cuando ora si lo está haciendo en el Espíritu o no? No escucho nada. Ezequiel, ¿cómo sabes cuando estás orando si es en el Espíritu o no? ¿Cómo podemos comprobar eso? No sé, es una buena pregunta. No, tengo como duda con respecto a esto de si no hace referencia al hecho de hablar en lenguas, este pasaje justamente. Me quedan esas dudas, Y lo estaba que viendo el pasa, contexto y lo que pasa es que la el que no duda habla con en respecto lenguas, a este pasaje puntual que habla de Romanos 8:26. claro, lo que pasa es que el que no habla en lenguas, entonces, No, por eso digo, me queda esta duda. Pobre de los que no hablan en lengua. porque a ver, Pero más allá de eso, esta duda. claro, necesitamos orar en el Espíritu primero, porque si es el Espíritu que intercede por nosotros, o nosotros oramos en el Espíritu, no hay ningún príncipe de Persia que se pueda meter en el medio. O sea, no tendríamos el problema de Daniel, ¿sí? Para recibir respuesta, porque no seríamos nosotros, sino que es el Espíritu Santo. Lo estamos haciendo por medio del Espíritu. O sea, ¿quién se le va a oponer al Espíritu Santo? Que es el que se está comunicando, el que lleva el mensaje. Entonces no habría príncipe de Persia. Por eso los apóstoles nos aconsejan de que debemos orar en el Espíritu Santo, para que nuestra oración no sea interrumpida. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros de que estamos orando en el Espíritu? ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos? Una credencial como para decir, bueno, muestro esto. ¿Cuál es la contraseña de este Wi-Fi? ¿Qué nos da seguridad a nosotros de que estamos orando en el Espíritu? Y ahora sí vuelvo a las chicas, las trillizas, que están con Sarita. Agus, veo que dice Agus, dice el nombre ahí en la pantalla. No sé quién es Agus. Todavía no me aprendo todos los nombres. Ay, muy bien. Está el trillizo también. Vamos. ¿Qué opinan? Está Yanila también ahí, profe. Yanila también puede responder, creo. Yanila también. Bueno, si me cuenta ahí que me oramos soplan en los el nombres. Espíritu. ¿Vos querés saber quiénes somos? Yanila responde. Yanila responde. Todos respondemos. Bien, ¿qué piensan? ¿Cómo era la pregunta?
¿Cómo sabemos que estamos orando en el Espíritu o no? Y porque tenemos comunión con Él. Allá se asomó alguien más. Bien, están apareciendo. Amplíame un poquito más. Vos hoy hablaste con el Señor y ¿cómo sabías que tu oración era en el Espíritu? Y porque sentí su presencia. Y cuando no la sentí, que hablamos el otro día del sentido y del sentir. Y porque tengo una experiencia. Vamos, quiero escuchar. Acá están las chicas que amplían. Bien. ¿Será porque nos da al orar en el Espíritu sentimos como paz, digo yo? Es como un momento especial cuando uno siente está en comunión con el Señor a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Y cuando estás enojada como Marcia con el hijo, ¿cómo se sabe si tu oración, que en ese momento tenés que orar y estás en esos momentos de furia? ¿Cómo sabés que estás orando en el Espíritu? Y porque tengo dominio propio. Está tirando por tirar. Mauricio. No, yo pienso que cuando uno se enoja es automático que el espíritu como le hace entender, ya después que uno cometió el error de a veces gritarlo, retarlo, el espíritu lo llama a uno como a conciencia, a sentirse que estuvo mal, que tiene que tener o que tiene que actuar de otra manera ante esa situación. Pero uno tal vez, al ser carnal, uno tiende a enojarse o ahí nomás a retarlo de una manera que no es la correcta. Y el espíritu es el que nos da, como que nos, claro, como que después que capaz que lo retamos, ahí nosotros nos sentimos mal, porque uno dice, ¿por qué lo reté así? Te cambio el ejemplo. Te cambio el ejemplo. Fuiste a cobrar, saliste de cobrar, cobraste 350.000 pesos, tu sueldo. Amén. Amén. Y resulta que pensaste que te lo echaste al bolsillo y no lo echaste al bolsillo y se cayó y se perdió y te enojaste. Y decidiste hacer una oración. ¿Cómo sabés que esa oración es en el Espíritu? Culpa del diablo. Que me cortó la luz a mí también. Y no sé, porque lo debería haber pensado antes, cómo, al haber guardado, cómo iba a guardar la plata para que no se me cayera, o no sé. Bueno, pero claro, pero eso es una suposición. ¿Cómo tendría que haber obrado antes? Pero, ¿cómo sabés en el momento que estás pasando un momento crítico que estás orando en el Espíritu? Hablemos que no sea un momento de enojo, hablemos un momento de tristeza. ¿Cómo sabemos que nuestra oración está siendo en el Espíritu? Para que no sea interrumpida. Claro. No. Sí. O sea, también surgiría otra pregunta. ¿Todos los hijos de Dios oran en el Espíritu o no? No. Yo creo que no. ¿Por qué? Por como dijo recién Esther, que éramos, porque hay cristianos temporarios, algo así, creyentes temporarios. ¿Puedo hablar, Ale? Sí, por favor, pastora. Tiene un 10, ya saben, el examen, no lo rinda. Bueno, ya tiene y ya enseguida habla la mica para que tenga el otro 10. Mirá, yo creo que orar en el Espíritu es orar aceptando la voluntad de Dios en tu vida. ¿A qué me refiero? Vos presentás tu petición al Señor, como David decía, ante ti expongo mi queja, ante ti presento mis oraciones, mis ruegos. Sabemos que Dios nos escucha, y muchas veces en esas oraciones, que al comienzo hablábamos, hacemos la oración de la oveja, bendíceme, protégeme. Bueno, entonces ahí es cuando entra la voluntad personal del creyente,
y donde vos le estás pidiendo a Dios que haga lo que vos querés. Orar en el Espíritu, para mí, sería presentarle a Dios tu petición, pero a su vez decirle que esperás en su voluntad. Te lo doy con un ejemplo. Cuando yo estaba embarazada de Mica, yo quería que, muchos de los hermanos ya saben este testimonio, yo quería que Mica naciera por parto normal. Y entonces yo oraba al Señor y le decía, Señor, que Micaela nazca por parto normal. Con Fernando había tenido cesárea, entonces yo quería que Micaela naciera por parto normal. Y hacía, ignorantemente, muchas actividades para que se produjera el parto normal. Entonces un día vino Alberto Aranda, el pastor Alberto Aranda, y estábamos en la iglesia y entonces ya se iba, se despedía, volvía a Buenos Aires, y él dijo, bueno, nos dijo a mí y a Samuel, ¿cuál es la petición que ustedes tienen? Entonces yo le dije al pastor, le digo, yo quiero pedir para que Micaela, pues ya sabíamos que era una nena, que le íbamos a poner Micaela, nazca por parto normal. Entonces él me dijo, no, yo voy a orar para que Dios haga su voluntad en tu vida. Y yo me enojé en ese momento, porque yo dije, ¿por qué no ora como yo quiero? Entonces, él estaba orando, pidiendo la voluntad de Dios en mi vida, y yo era como que en la oración estaba hablando así en criollo, retrucando la oración de él. Entonces yo decía, no, Señor, que sea parto normal. Y él hacía hincapié en la voluntad de Dios. Cuando fue a nacer Micaela, no se dio lo del parto normal, y después ahí entendí lo que es orar en el Espíritu para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, porque si Micaela hubiera nacido por parto normal, y si todo lo que yo hice hubiera desencadenado un parto normal, ninguna de las dos estaríamos vivas en este momento. Yo desconocía que había un quiste re grande de 1,2 kg en el canal del parto, y que eso se hubiera podido reventar ante las contracciones, ante las presiones y todo, y se moría Micaela y me moría yo. Entonces ahí entendí lo que es cuando uno ora, pedir que Dios haga su voluntad. Y para mí eso es orar en el Espíritu. O sea, cuando más allá de tus deseos, más allá de tus anhelos, vos le pones al Señor tu petición, pero le decís, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como también oró el Señor Jesús en esa dirección. Para mí sería eso, orar en el Espíritu. Sí, o sea, es interesante porque, de hecho, orar en el Espíritu Santo, como va a interceder por nosotros, siempre lo va a hacer en base a la voluntad de Dios. O sea, no nos va a hacer orar de otra manera. El tema sería cómo nosotros sabemos qué garantía tenemos de que estamos orando en el Espíritu. Por ejemplo, yo salí hoy día a la calle y tenía ganas de comerme un pancho y dije, ay Señor, qué ganas de comerme un pancho. O voy llegando a casa y siento que hay olor a asado, digo, ay Señor, qué ganas de comer asado. Y después viene un hermano y me bendice y me invita a comer un asado. Fue una oración en el Espíritu, no lo fue. Digo, aún en esas cosas sencillas, porque el texto de Pablo dice en Efesios que en todo tiempo tenemos que hacerlo. Mica, ahora sí. No, yo pienso como decía mi mamá, pero no sé cómo, o sea, cómo diría, sí, estoy para darme cuenta que realmente es en el Espíritu. Había buscado un versículo que está en Romanos que dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, como que, bueno, yo digo, bueno, si es la voluntad del Señor que se dé, o si es la voluntad del Señor que Él me pueda guiar, que Él me pueda acompañar, o que Él pueda abrir esa puerta de bendición. Para mí eso es decir, bueno, estoy orando ya en el Espíritu, confiando que el Señor va a hacer su voluntad. Pero decirte, sí, ¿cómo me doy cuenta si estoy orando en el Espíritu? Para mí, siempre que hago una oración, la hago en el Espíritu. O sea, lo hago diciendo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, si se tiene que dar, que se dé, y si no, no se irá a dar, es la voluntad del Señor. ¿Y qué garantías tenés de que la estás haciendo en el Espíritu? A toda oración. Me gustó la definición. ¿Qué garantía tenés? Esa, que yo digo que sé que la estoy haciendo en el Espíritu. Por ahí la tranquilidad. Claro, o sea, el decir, bueno, dejo todo en las manos de Dios y yo sé que el Espíritu Santo me irá a guiar, el Espíritu Santo me irá a dar la respuesta.
esa sería como mi garantía, por así decirlo. O sea. Perfecto. Perfecto. Bueno, Marcelo, ¿qué opinas? Bueno, sí, pienso muy similar a ellos. No sé, la garantía de que estoy orando en el Espíritu es la misma comunión que tengo con Dios. O sea, yo, por ejemplo, si tengo comunión con mi esposa, yo le hablo y ella va a conocer por ahí mis intenciones en lo que digo, o si la miro, ella me conoce. O sea, yo sé que ella, que estoy hablando directamente porque tengo comunión con ella y me conoce. Entonces, yo cuando oro a Dios, sé que lo hago en el Espíritu porque yo conozco a Dios. eh, lo que Dios se deja conocer o lo poco que puedo conocer a Dios y saber que estoy hablando con mi Padre. O sea, en mi forma de expresarme, puedo saber de que Él me está escuchando. Excelente, excelente, porque la clave es esta. O sea, a ver, para dar un ejemplo, y ya que Marcia tocó el tema con el hijo, cuando viene tu hijo a hablarte, ¿hay momentos donde él duda que es tu hijo o no? Llevémoslo a nuestra relación con nuestros padres. Cuando uno habla con el padre de cada uno, ¿uno duda de que es hijo o va directamente ya a lo que sea? Uno va y habla lo que Orar sea. Sí, ¿Mm? Carlos. Ahí está. No, le hago una pregunta. ¿Cómo es orar en el Espíritu si dice que los tres son uno? ¿Cómo vamos a saber si a quién le oramos? ¿Al Espíritu o a...? El Espíritu nos puede guiar, ¿cierto? Y Pero si dice que los tres son uno. pero me estás respondiendo con la pregunta. Te estás respondiendo con la pregunta. Los tres son uno. Claro, pero ¿cómo voy a saber si, Porque el si le Espíritu estoy Santo es... orando? ¿Te acordás cuando vimos los nombres de Dios? Sí, Uno era Espíritu de Dios. Si yo hablo con el Espíritu y el otro era Espíritu de Cristo, otro de los nombres. Si yo hablo con el Espíritu de Carlos, ¿estoy hablando con Carlos o no? sí. Por eso le digo, ¿cómo sería orar en el Espíritu si dice la palabra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo? Por eso, si yo estoy orando en el Espíritu Santo, no estoy orando, no estoy hablando con Dios. Sí. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, del Padre. Sí. Y sí. Claro. Ahí quizás cuando vemos que el Romano habla de andar en la carne y andar en el Espíritu, y habla de andar en el Espíritu Santo, yo creo que cuando Dios nos adoptó, cuando Dios ha hecho la obra en nosotros, ya hemos pasado de muerte a vida, ya tenemos otro estilo de vida. Sí. Yo creo que ese andar en el Espíritu nos permite orar en el Espíritu. Exacto. Me parece que nuestro estilo de vida, nuestra comunicación, siempre es orar en el Espíritu. Porque vivimos más allá de nuestros errores y nuestras limitaciones, sí. Tenemos una nueva vida. Dios ha hecho algo, hay una regeneración, hay un cambio, una santificación, es decir, hay algo que Dios ha hecho, como lo estamos viendo, no es por medio nuestro, sino por medio del Espíritu. Entonces ahora el cristiano se mueve a través del Espíritu, vive según el Espíritu, y lo que ora, lo ora en el Espíritu. Tal cual. En el Espíritu Santo. Lo que pasa es que por ahí se inició todo el debate y fíjense, al final hablamos tanto y es que necesitamos darle nosotros, no sé por qué, necesitamos darle un tinte místico a todo lo que hacemos. Como que todo tiene que ser místico. Yo tengo que sentir, yo tengo que vivir, yo tengo que experimentar, yo tengo que temblar, yo tengo que gritar, yo tengo que reír, o sea, como que hay un montón de situaciones que nosotros tenemos que vivir para saber si la oración es en el Espíritu o no. Cuando en realidad Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, cada oración que nosotros hacemos, si tenemos la seguridad por medio del espíritu que somos hijos de Dios, lo sintamos a Dios o no lo sintamos, termina siendo una oración en el espíritu. Y de hecho, es el Espíritu Santo el que filtra la oración, y obviamente lo que es voluntad de Dios va a llegar, y lo que no es voluntad de Dios no va a llegar. Pero no sé si vieron, si se dieron cuenta de esto, de que necesitamos ponerle algo místico. Yo tengo que sentir, yo tengo que experimentar, yo tengo que hablar. Por eso dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, que si yo soy hijo, yo me acerco sin dudar de que soy hijo. Por lo tanto, todo lo que yo vaya a hacer, como decían los hermanos, que vivimos en Cristo, vivimos en el Espíritu, por lo tanto todo lo que hacemos lo hacemos en el Espíritu. Es decir, que yo puedo estar hablando o no, puede ser una comunicación verbal o no, pero yo estoy todo el tiempo conectado con el Señor, por medio del Espíritu. ¿Me doy a entender? Sí, y haciendo referencia al versículo de Daniel, ¿cómo filtrás esto en base al versículo de Daniel? Hay que tomarlo por otro lado, porque está tomado como Claro. de otro punto de vista. Sí, Ahí yo lo que pasa es que después de la cruz, el creyente vive de otra manera. Claro. Entonces, claro, después de hecho, donde dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ya está, esa parte ya todas las oraciones son en espíritu, pero anteriormente no eran todas en espíritu, antes de eso. Claro, Ahí pero está la pregunta. ahora yo te pregunto, Ezequiel, ¿vos sos hijo de Dios? Sí. ¿Estás seguro? Sí, entonces cada oración está puesta en el espíritu. Entonces, no orar en el espíritu es alguien que no es hijo de Dios. Tal cual. Listo. Por eso no creo en cristianos temporarios o creyentes temporarios, Esther, que habíamos hablado un poquito de eso. ¿Por qué? Porque o somos o no somos. Acá también podríamos entrar en otra discusión. Si los cristianos pueden endemoniarse o no. Quedar endemoniados o no. Endemoniarse no. Esa expresión está mal. Quedar endemoniados o no. Creo que Esther decía temporario, pero no en el sentido de que hoy soy cristiano y mañana no. Creo que se decía que a veces estamos pasando un buen momento y está todo bien, y hay veces que como cristianos estamos pasando un mal momento. Exacto. Y no por eso dejamos de ser cristianos, sino que, bueno, a todo esto como la rueda del carro. Una vez estás arriba, otra vez estás en el barro. Claro. Por ahí pasamos momentos buenos y momentos malos. Sí, pero ninguna de esas situaciones condiciona nuestro... No, ninguna pone condición a nuestra relación con Dios ni nada por el estilo. Si no, sería imposible. Exacto. Ahora, ¿por qué algunos tienen, podríamos decir, mayor respuesta o no? Y lo que pasa es que algunos aprovechan más y otros saben aprovechar la situación y otros no. Unos profundizan más y otros no se animan a profundizar más. Me acuerdo, les voy a dar este ejemplo, ya pasamos a lo que sigue, así ya les doy el examen. En una oportunidad, mi pastor, lo que está con el Señor, el pastor Anselmo, estaba predicando y sacó un billete de 100 pesos, que en ese tiempo era bastante, 100 pesos, y dice, ¿quién lo quiere? Que pase al frente y lo reciba, lo agarre. Y todos empezaron a reírse, ay no, yo no voy a pasar, ay no, yo no. Y hubo uno que pasó y lo agarró. Y se llevó los 100 pesos. Entonces, con el Señor es lo mismo. Está el que le saca provecho a la oración en el Espíritu y está el que no le saca provecho. Está el que ora en el Espíritu y lo aprovecha al 100%, y está el otro que ora en el Espíritu pero no le saca el mayor provecho. No sé si me doy a entender. Sarita, usted dice sí o no. No me escuchó, dice. ¿Cómo nos damos cuenta que le hemos sacado provecho a esa situación, a esa oración? Por el Espíritu.
aprendés a escuchar la voz de Dios, encontrás a Cristo en la palabra, el Espíritu Santo te va llevando, te va llevando, te va llevando, y te animás a hablar con el Espíritu Santo de lo que sea, y en el tiempo que sea, y en el momento que sea. No necesariamente podés hablar con él en cuanto a cosas, por ejemplo, podés hablar de fútbol con el Espíritu Santo, si te gusta el fútbol. Podés hablar de cocina si te gusta la cocina con el Espíritu Santo. Podés hablar de lo que te cuesta y de lo que no te cuesta. Podés hablar de lo que sea con el Espíritu Santo. De hecho, podés ir por la calle y viste un auto que te gustó, y ¿por qué no decirle al Espíritu Santo, mirá qué bueno que está? Se quedan mirándome medio raro, no sé si... Bueno. José, ¿bien? A veces no se aprovecha por falta de conocimiento, porque esto que estamos aprendiendo, Exacto. no todo el mundo tiene acceso tal vez tan intenso. Si bien el 99,99 de los pastores lo enseñan, porque es así, y siempre se enseña en las iglesias, pero a veces profundizar más en estos temas ayuda a tener una mejor comunión, ayuda a tener mejores herramientas para conocer al Señor y mejorar nuestra calidad de vida espiritual. Exacto. Sin el Espíritu Santo no habría calidad en nuestra relación con Dios. Por eso es el punto que sigue en la carpeta. Es el Espíritu Santo es el único que ministra la vida, la presencia y el poder de Cristo. Si no hay Espíritu Santo, uno no puede sentir a Cristo, no puede experimentar la vida eterna. El poder de Dios tampoco. Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro, ya vamos a ver qué significa, consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, acá describe quién es el consolador, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros ¿qué? Le conocéis. Fíjense qué interesante. Porque mora en vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Ahí aparece una laguna, ahí tienen que poner otro, y en la laguna que sigue tienen que poner consolador. En la primera es otro, y en la que sigue es consolador. La palabra otro en el griego habla de otro de la misma clase, aios, otro de la misma clase. Por lo que Jesús está diciendo, va a venir alguien, o les voy a enviar a alguien que es igual que yo. Acá vemos la deidad del Espíritu Santo también. Porque si Jesús, que es Dios, envía a alguien como Él, alguien de la misma clase, es muy interesante. Y la palabra consolador en hebreo es muy interesante también, que es Manahem, que significa consolador de almas. Y este era el mensaje, este era el nombre, perdón, que recibía también el Mesías. Manahem. Está ahí entre paréntesis, creo que lo tienen. ¿O no? No. ¿No? No. Es que está al revés. Está la palabra, en alguna está la palabra otros y la palabra consolador. Ah, bien, no están las definiciones. No. Bueno, otros significa otro de la misma clase, y consolador habla también que es el mismo nombre que se le da a Jesucristo, como consolador. La Biblia también lo trata de consolador, que en el griego es paracleto. ¿Sí? Si me hacen acordar, después así queda más claro. Juan 14:26, avanza un poquito más y ya vamos al examen. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo. Pero el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y miren, acá hay otra más. Juan 14:23. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, le amará. Y vendremos a él y haremos con él ejemplos del espanto, como dice 1 Corintios 6:19. Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Romanos 8:9-11, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Chau, cortita.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, sin el Espíritu Santo no podríamos experimentar a Cristo. Voy rápido. Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, no podemos saber nada de Cristo si no es por el Espíritu. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra para consolador es paracleto, y ahí les aparece a usted una laguna abajo de paracleto, que ahí tienen que poner consolador. Consolador. Paracleto, la palabra para es llamado y kaleos al lado. No sé si eso lo tienen, creo que sí. Sí. Uno llamado al lado del otro. Bueno, ahí ustedes van a tener la definición que hablamos un poco la clase pasada sobre esto. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a ir al examen. ¿Alguna duda hasta acá, hermanos? Todas estas. Perfecto. Bien. Vamos a ir al examen. Bien, vamos a aclarar cómo va a ser el examen. Son 20 verdaderos falsos. 20 verdaderos falsos. Rapidísimo para responder. Una palabrita puede cambiarle el sentido a toda la oración. O sea que una palabrita puede hacer de que la oración se convierta en verdadera o en falsa. Una palabrita. Por lo tanto, van a tener que prestar atención cuando lean. No lean por arriba y vayan poniendo nada más. Lean y piensen, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, yo lo voy a mandar al examen al grupo, pero ustedes me van a mandar las respuestas a mi número privado, ¿sí? Van a agarrar una hoja y van a poner 1, verdadero o falso, según corresponda, 2, verdadero o falso, según corresponda, y así. Y le van a sacar una foto y me lo van a mandar. ¿Les parece bien? Re sencillo. Re sencillo. Los que están en grupo, no lo hagan en grupo. Porque va a aparecer el espíritu de Persia y se va a armar el lío. Pero los demás, bueno, esa es la manera, la forma. Estamos en el espíritu, pastor. Estamos en el espíritu, perfecto. Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, es re sencillo el examen, así que no, solamente lean y piensen, ¿sí? Lean y piensen. No tienen nada que desarrollar. No quiero que me pongan... ¿Cómo? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo las dos cosas al mismo tiempo? Leemos y pensamos. Tal cual. Bien, no quiero que me... Miren, amados, no quiero que me manden una foto que diga 1 falso porque dice la Biblia que... No quiero que me justifiquen las respuestas. Simplemente verdadero o falso, según corresponda. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a orar al Señor y ya los dejamos a ustedes en esto, ¿sí? Yo ni bien lo tenga corregido, se los voy a hacer saber. Lo que sí, me mandan a mi teléfono, a mi número privado, y me ponen el nombre de quiénes son, ¿sí? Porque no los tengo agendados, entonces, para ir agendando y para ir también colocando en la planilla. Sí, no sé ese no que me están diciendo por ahí. Bueno, oramos al Señor. Marcia, ya que estás encendida, ora al Señor, cerrar la clase y orar por el examen. Bueno, vamos a orar en el espíritu. Bueno, Señor, te damos gracias por la clase que hemos tenido hoy, Señor, gracias por abrir nuestro entendimiento y poder comprender, Señor, tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de perfeccionarnos y aprender más de ti. Señor, te pido en esta hora que te quedes con cada uno de nosotros,
Señor, y que estés iluminando nuestros pensamientos para poder, Señor, hacer el examen correctamente. Gracias por la vida de nuestro profe. Te pedimos tu bendición sobre él en el nombre de Jesús. Amén y amén.